El texto bíblico que tenía para compartir es el pasaje bíblico que compartió con nosotros Micaela, Génesis capítulo 25 y versículo 19. Yo sé que prestaron atención al pasaje bíblico que Micaela les compartió. Hermano, Micaela compartió un texto, un texto tremendo. Y Dios me dio una palabra para compartir con ustedes hace 3 días atrás. Y el Espíritu Santo siempre nos da una palabra, todos los días. Si no nos da un texto bíblico, nos da una alabanza, amanecemos cantando alguna alabanza hermosa. Pero Génesis 25, 19 es el producto de una manifestación del poder divino de Dios. Decí conmigo el poder divino de Dios. ¿Saben cómo comienza la historia? Antes de que Jacob llegue a luchar, llegue a pelear con un ángel, dice la historia bíblica que Jacob nace, pero nace con su hermano gemelo fraterno llamado Esaú. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Y la palabra dice que ellos eran hermanos fraternos, según la Biblia, ellos pelearon desde el vientre. Y cuando la madre decía, ¿qué pasa acá? Y se le movía la remera para todos lados, vino una palabra de Dios y le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Así que según la Biblia, hay batallas que vienen desde el vientre. Y yo quiero que abras tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para entender que cuando Dios nos está dando una palabra, cuando Dios nos da una promesa, esa promesa nos embaraza y empieza a gestarse, el tiempo de gestación, donde uno tiene que cuidar el fruto del vientre. Eso pasa con una mujer embarazada, normalmente el obstetra lo manda a tomar ácido fólico, entre otras cosas. Entonces, cuando uno recibe una palabra y se embaraza de una palabra, uno tiene que cuidar el tiempo de gestación de esa palabra. Tócate la panza y decí conmigo, tengo que cuidar la gestación. ¿Verdad? La espiritual. Cuando Dios te da una palabra, hay que cuidar la gestación espiritual, porque si no cualquier estado de WhatsApp te hace abortar un milagro, una palabra de Dios. Cualquier malentendido te hace alejarte de tu destino y tu propósito. Así que la historia bíblica dice que aunque nacieron el mismo día, eran totalmente diferentes. Dice que uno era lampiño y otro tenía mucho vello. Dice que uno era pelirrojo, el otro tenía el pelo oscuro. Dice que uno era cazador y el otro habitaba en la tienda de su madre, como que uno era medio pastelero, cocinero, cosía, una cosa así, y el otro era cazador, andaba con el arco, con la flecha, el machete. El tema es que son 2 hermanos distintos, como acá, como ahora. Si vos mirás al que tenés al lado, adelante, atrás, te vas a dar cuenta que no es parecido a vos. Venimos de diferentes barrios, tenemos diferentes padres, tenemos diferentes gustos, somos de diferentes equipos seguramente. Sin embargo, hay algo que nos une y es una misma fe. Decí conmigo una misma fe. Cantamos las mismas canciones, necesitamos a Cristo, pero somos diferentes. Ahora, dice que el problema era que Jacob quería la bendición de la primogenitura, la bendición que tenía por ley su hermano Esaú. El primogénito era el que se quedaba con la bendición del padre. ¿Cuántos quieren la bendición del padre? Pero la bendición del Padre es para todos. El problema es cómo yo voy a buscar esa bendición. ¿Cómo ando buscando yo la bendición de Dios para mi vida? Y esta fue la razón de todo el problema que viene después y que termina, como dijo Micaela, con una trompada en la coyuntura, en el muslo, queda rengo para toda la vida. Sí, recibe la bendición, pero se notó que había tenido un encuentro con Dios. Y yo creo que una de las cosas que Dios le quería decir era que con Dios no se corre, se camina despacito como para no ir perdiéndose el paisaje, ¿no? Dice el Talmud y parte de la historia judía que hasta el día de hoy los judíos no comen el muslo del cordero por lo que le pasó a Jacob. Ahora, yo lo pensé muchas veces, porque cuando nosotros vamos a la historia, Esaú despreció, desmereció, desvalorizó la bendición del primogénito. Y cuando él vino de cazar con mucha hambre, dice que Jacob estaba cocinando un guiso y dice que él le dijo, dame un poco. Y Jacob le dijo, no, anda, comprate. Y él le dice,
dame un poco. Y Jacob le dice, si vos me das tu primogenitura a cambio, yo te doy un plato de lenteja, la olla, llévatelo todo. Y le dice, está bien, te lo regalo, es tuya. Se lo juró. Y ahí fue donde vino todo el problema. Así que yo pensé, el único pecado, yo decía, Señor, el único pecado de Jacob fue amar la bendición que su hermano despreciaba. Y esto es algo que te puede estar pasando ahora. O esto es algo que te puede pasar mañana y que Dios quiere librarte ahora. Cuando yo estoy, eh, cuando yo estoy amando la bendición que Dios le dio a alguien, sin saber que Dios tiene una bendición para mí. Y creo que uno de los graves problemas que podemos llegar a tener es el tiempo de espera. Y el tiempo de espera es cuándo me voy a ganar un sorteo, ¿no? ¿Cuándo voy a salir elegido? ¿Cuándo Dios me va a bendecir a mí? Parece que, así como vieron los círculos, eso que uno pone 500, después le dan 500 al otro, el 500 pasa por acá. Y yo digo, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo digo, Señor, estoy acá en un círculo, parece, pero nunca recibo nada? Es como que siempre estoy luchando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, clamo, me pego cintazo en la espalda, peleo contra Satanás y los demonios, pero nunca recibo mi bendición. Y entonces empiezo a ver lo que Dios le da a gente como Esaú y digo, mirá la bendición que tiene y no la aprovecha. Y yo, ¿cómo la aprovecharía esa bendición? Entonces los años pasaban y yo creo que Jacob siempre pensaba, si hubiera nacido antes, si lo hubiera tironeado más fuerte, porque dice que Jacob nació apretándole el calcañar el tobillo a su hermano. Como que estaban a los tirones porque él quería nacer primero. Pero si prestás atención a la historia, los padres de Jacob y Esaú, decir que tenés al lado, le echaban nafta al tema. Porque una de las peores cosas que podemos vivir de chicos es que nos comparen con los demás, ¿no? Y se ve que la historia bíblica dice que Isaac amaba más a Esaú, como que él lo prefería. Y la madre de Jacob amaba más a Jacob. Vení, venga, mi hijito, venga. Y el otro lo amaba el padre. Y era como que se sentía eso, ¿no? Acá no pasa, ¿no? Y era como que se sentía. Entonces vos tenés ahí un hijo Chucky 4, una hija Anabel 20. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y entonces uno lo quiere a este, el otro lo quiere al otro. Y una de las peores cosas que puede pasar es que nos comparen con otros chicos, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a fingir, empieza a mentir, empieza a actuar. Y mañana lo peor es que lo llevemos a la vida adulta. Yo me acuerdo que un día tenía como 11 añitos más o menos capaz, o 12, y había un cumpleañito acá de una compañera, acá cerca de la fuente, ¿no? Y bueno, yo iba para el cumpleaños y me acuerdo que estaba viendo a ver qué me iba a poner, y cuando estaba la iglesia de aquel lado, todos los que éramos músicos, me acuerdo que teníamos que tener un traje negro Mau. Era un traje tipo lo que usan los chinos, así que no tiene, que es hasta acá nomás, son cosas así. Y bueno, todos teníamos que tener un traje Mau. Y yo digo, me voy a poner el traje. Imagínate, aparezco en un cumpleañito de una compañera con el traje Mau, me puse unos zapatitos negros de cuero que me había regalado mi abuela. Y mi mamá me dice, Isaac, ¿estás seguro que vas a ir ahí? Pareces un payaso. Me decía, no, no, yo quiero ir así con el traje. Cuestión, me fui así, ¿no? Y yo quería decirle a mis compañeros, cuando voy a la escuela ando sport, pero así después ando así trajeado, algo así, ¿no? La cuestión que yo al cumpleaños me abre la puerta la mamá de mi compañero y me mira y me dice, wow. Y yo digo, ah, vamos todavía, digo, sí, córrase señora. Y después aparecen unos compañeros y me dicen, ¿de dónde venís, Isaac? De tomar la comunión, me dice uno. Y ya empecé a transpirar. Y cuando paso adentro me siento ahí en una silla, estaba ahí comiendo algo, ya me quería ir porque mis compañeros me estaban... Y de repente veo una ancianita que me saludaba así, y yo la miro, la saludo, y cuando la miro bien, le veo los zapatos que eran los mismos zapatos que yo tenía puestos. Y mi abuela me quería tanto que me regaló un zapato de ella que se ve que me entraba, se ve que a los 12 años calzaba como ella. Teníamos los mismos zapatos.
Así que digo, ahora vengo. Me salí rajando. Como esta historia, yo sé que hay miles de historias para contar que vos tenés, pero ¿por qué fingir por una aprobación, por una bendición, por un... Y esto le pasaba a Jacob. Jacob tenía que fingir para que el padre lo bendiga. El padre jamás le hubiera dado la bendición a él porque lo quería bendecir Esaú, pero él tenía que fingir. No finjas delante de los hombres, no finjas delante de Dios cuando lo que estás esperando de Dios es una bendición. No seas un chupamedia. No andes buscando el favor de los hombres, el favor de las mujeres. Aprendamos a honrar sin fingimiento. Jacob fue seducido por la idea de su mamá de disfrazarse de su hermano Esaú con pieles. Y cuando se acercó a su papá, le dijo, la piel es de Jacob, pero la voz es de Esaú. Se ve que hablaba como Alvin y las ardillas. Y le dice, esa bola, tenés pelo, pero tenés una voz de silbato. Y lo bendijo, ya se estaba muriendo. Pero él se tuvo que disfrazar. ¿Y sabés qué es lo peor que te puede pasar este año? Que recibas algo por Dios a costa de disfrazarte. Disfrazarme del ungido, de la ungida, disfrazarme del mejor marido, la mejor esposa, disfrazarme del profeta, disfrazarme de... Ando con la Biblia abajo del brazo y después con la botella abajo del otro brazo. Si vamos a buscar la bendición de Dios, lo vamos a hacer sin trampas. Porque esa es la bendición que permanece. No, sí, yo sé, esta palabra no es. No es. Sin embargo, es palabra de Dios, es un suceso histórico. O si no querés vivir, yo no quiero vivir 30 años después escondido. Porque yo arrebaté una bendición disfrazado que no era para mí. Fue la mamá la que le dijo a Jacob que se haga pasar por su hermano. La mamá le dijo, yo te disfrazo. En vez de decirle, no, hijo, vos sos importante como tu hermano. Así como Dios tiene una bendición para Esaú, así Dios ya tiene una bendición para vos. No, pero yo quiero la de Esaú, dejate de hinchar, Dios ya tiene una para vos. No, pero yo quiero esto y Dios dice, yo tengo una para él, una para el otro y otra para vos y otra para vos. Porque ahí es cuando entra la corrupción dentro del corazón. Y aunque la palabra de Dios es correcta, si el espíritu está pervertido, será una flecha que hace así. Y ni siquiera nuestras oraciones llegarán al cielo. Es más, podemos orar sin tener comunión con Dios. Oraremos y pediremos cosas al cielo, pero no tendremos comunión con Dios, que es relación de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros los padres tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos que dar ejemplo, y esto no pasa solo por leer la Biblia delante de ellos, orar delante de ellos, sino amar a Dios delante de ellos. Pastor, mi hijo tiene 50 años, igual, es tu hijo. Pastor, pero yo, igual. Hay vecinos que llegan a conocer a Cristo por tu fe, por tu amor, por tu convicción, por tu certeza. Hay gente que decimos, yo le hablé y ya le recontrahablé, pero a lo mejor, hermanos, a los parientes no hay que hablarles de Cristo, hay que modelar a Cristo delante de ellos.
La mamá tenía que decirle, vos también sos importante y Dios tiene una bendición para vos. Así que por favor nunca lo olvides. Dios escribió un propósito de victoria. Así como para Esaú, decilo conmigo, así también para mí. Vamos. Claro. A veces en la desesperación de que Dios bendiga lo que no somos, es más fuerte a que Dios bendiga, decí conmigo, mi yo real. Mi yo real, ¿no? Y yo estoy desesperado porque Dios me bendiga y si me tengo que disfrazar, me disfrazo. ¿Por qué? Porque sé que Dios no va a bendecir mi yo real. ¿Cuál es mi yo real? Mi yo, el que soy realmente. ¿Cuál me está hablando? De este siervo. No, de tu yo real. Que pone la pava, toma mate. Tu yo real. Dios quiere bendecir tu yo real. No el siervo fulano, la sierva fulano. No, tu yo real. Dice David, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, de puro corazón. No habla ni de autoridad, no habla ni de potestad, no habla de dinero. Limpio de mano, puro corazón. Ahí está. Por eso, a veces hay gente que en su afán de ser ministro finge que vieron a la zarza y dice, ahí está la zarza prendiéndose fuego. Nada que ver, no vieron nada. Pero en el afán dicen que la ven. Gloria a Dios si la ven. Pero quien no la ve no puede decir que la ha visto. Porque estaría siendo mentiroso a Dios. Y por eso, así como hay falsos ministros, hay falsos médicos, falsos pintores, falsos electricistas, falsos albañiles. Porque se finge por una recompensa, se finge por dinero y en este caso se fingió por una bendición. ¿Cuánta gente queriendo ser Saúl? Decí conmigo, ¿para qué me sirve eso? Para nada. Porque después hay que sostener una mentira al otro día, ¿no? Y al otro día, y al otro día, y al otro día. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y hoy una pregunta interna es ¿cómo te ves en el futuro? Porque recién empieza el año y hay que proyectarlo con mucha fe. Tenemos una perspectiva que es lo que fuimos, lo que somos ahora y lo que seremos mañana. Y siempre las promesas están puestas en el mañana. Ustedes me ven así, pero yo dentro de poco, saben lo que hoy no me van a conocer porque yo, y están puestas en el futuro. Pero jamás olvide que Dios no ama tu futuro vos. Dios ama al que sos ahora. Señor, te juro, te prometo. Dios dice, hablemos de ahora. Señor, mañana me pongo las pilas, mañana. Dios dice, hablemos ahora. Señor, las almas que no te gané en el 2020, hablemos de ahora. Te prometo que en mayo, Dios dice, hablemos de enero, de lo que queda. Dios no ama tu futuro yo, ese que podemos hacer hoy con una promesa pasando el altar. Dios ama a quien sos ahora. Alza tu mano al cielo y decí conmigo, Dios me ama ahora, ahora, Dios te está amando ahora. La batalla es interna, nuestra, que hay que ganar. Está bien que le hagamos promesas a Dios, está bien que nos esforcemos en la fe, está bien que proyectemos para mañana con nuestra gente en Cristo. Pero Dios ama al de ahora. Dios está escuchando la oración ahora. Tenemos que ser honestos. La iglesia tiene que ser honesta para tener la bendición de Dios. Hermanos, no siempre todas las personas nos estimarán, no siempre todas las personas nos van a querer, o peor todavía, lo peor que el diablo puede hacernos creer es que no somos aceptados delante de la presencia de Dios, o que somos aceptados a base de disfrazar lo que dijimos anteriormente. Por eso Jesucristo murió por vos y murió por mí, porque nos ama más allá de nuestros errores y nuestras falencias. Y nos está diciendo, si hay una oportunidad, es para que ahora te reivindiques y creas la bendición que tengo preparada. Muchas veces la bendición es
poder de voluntad para cambiar, poder de voluntad para dejar vicios, poder de voluntad para apartarse del pecado, poder de voluntad para levantar la cabeza y recuperar la vida espiritual, poder de voluntad para perdonar, poder de voluntad para pedir perdón, poder de voluntad para dormir teniendo paz y convicción de que si Cristo nos llama a su presencia, ahí vamos a ir con Él por toda la eternidad. El primer poder que Dios nos da es poder para cambiar. No me hablen de poderes raros si primero la iglesia no cambia. Después viene el poder del rayo, el poder del trueno, el poder de ver el futuro. Pero si la iglesia de Cristo no tiene poder para cambiar en sí misma, no puede caminar en los demás poderes. Poder. Poder. Por eso hoy, dentro de esas bendiciones, tenemos que pedirle a Dios poder. Poder para cambiar. Llega el momento, Jacob logra engañar a su papá con su mamá, recibe la bendición del padre y por décadas tiene que huir al desierto. Es ahí donde por décadas, resumo, parafraseo, paso por encima, décadas de dolor, sufrimiento, extrañar a su familia, extrañar su pueblo, pero él tiene que abandonarlo porque su hermano ahora sí quiere la bendición y lo va a matar. Así que huye por su vida. Y la historia bíblica dice que él deja a su familia a un costado, a sus hijos, a sus esposas, las deja cerca de la orilla de un río y camina en búsqueda de un encuentro con Dios. Porque él sabe que la bendición que tiene no es legal. Él siente que la bendición está sobre él, pero es un prófugo, un proscripto, y camina en la búsqueda de un encuentro con Dios. Y a veces, como Jacob, tenemos que dejar a nuestra gente un rato para ir a buscar a Dios. A veces, como Abraham, hay que dejar a Sara durmiendo porque hay que sacrificar a Isaac en algún altar. A veces es Dios quien está llamando al hombre de Dios a subir al monte porque el llamado Dios se lo dio, el llamado de autoridad Dios se lo dio al hombre y puso a la mujer para que sea una ayuda idónea. Pero Dios tiene convenios con el hombre. Y la mujer es un respaldo que Dios puso. Todos los movimientos que el Espíritu Santo hará sobre una comunidad, sobre una nación, Dios tratará cara a cara con un hombre como con Moisés. Dios no llamó a los 3 millones de judíos que estaban en el desierto. Dios lo llamó a él a subir arriba del monte Sinaí. Dios escogió a un solo hombre llamado Elías y lo mandó a subir al monte Carmelo a restaurar un altar arruinado. Y él dijo, Señor, sea hoy vean toda esta gente, esta muchedumbre, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y cayó fuego del cielo. Cuando Dios tiene que obrar, Dios tratará con un hombre. Verá su corazón, lo levantará y lo llevará a un costado para hablarlo, ministrarlo, para operar su corazón, para hacer lo que tenga que hacer. Jacob tiene que encontrarse con Dios y Dios tiene que tratar con él. Hay cosas familiares que no se arreglan en una reunión con toda la familia. Hay cosas familiares que hay que dejar la familia a un costado e ir a buscar a Dios para tener un encuentro con Dios cara a cara. Hay discordias matrimoniales que no se arreglan hablando ni con el psicólogo, ni con el pastor. Que el hombre de la casa, el sacerdote, tiene que ir a buscar a Dios. Encontrarse con Dios.
a veces Dios nos reclama como siervos. Uno puede estar llevando el Evangelio a muchos lugares, me pasa, llevar el Evangelio a otras iglesias, hablar con pastores, hablar con gente no cristiana. Y uno dice, he entregado mi vida a servir al reino de Cristo. Y hay veces donde el que nos está llamando es Dios, y ya no somos nosotros los que los estamos llamando para que bendiga una iglesia, un ministerio, una comunidad, un barrio, una ciudad. Y Dios nos está reclamando porque quiere hablar cara a cara con nosotros. Jacob fue a hablar con Dios, no fue a pelear con nadie. Pero dice que un varón, algunos dicen un ángel, le salió al encuentro y empezó a luchar con él cuando él no fue a buscar pelea. Él fue a buscar a Dios. Pero ahí salió del monte un varón y empezó a luchar con él. Y a la media hora el ángel o el varón se da cuenta que no podía con Jacob porque se dio cuenta que Jacob no era cualquiera. El ángel queda sorprendido porque Jacob pelea y no se rinde. Y en un momento Jacob abraza tan fuerte al ángel que el ángel empieza a gritar y le decía, déjame que me vaya, me tengo que ir, como dijo Micaela en el texto que leyó, antes de que raye el alba, antes de que amanezca. Como que él está diciendo, si no me largás ahora, me cierran los portones del cielo y no puedo entrar más. Pero antes de que amanezca, yo me tengo que ir de acá. Así que la batalla fue de madrugada. El encuentro que él tuvo angelical fue de madrugada. El horario en el que él fue a encontrarse con Dios es de madrugada. Muchos de nosotros sabemos que la madrugada es el mejor momento para hablar con Dios, o las primeras horas del día cuando la gran mayoría está durmiendo. En el horario que sea. Así sea, me dijo un hermano vez pasada, pastor, a las 5 de la mañana estoy en el colectivo yendo a mi casa, pero a las 4:30 estoy clamando, o a las 5 voy orando en el colectivo, lo que sea, pero estoy clamando, es un horario de madrugada. Y según la Biblia, el día tiene 5 vigilias. Tiene 5 vigilias. ¿Cuántas vigilias de la noche? Que empiezan desde las 19 horas. Que no es la noche, sin embargo dice que desde ahí empiezan las vigilias. Pero dice la historia bíblica que de madrugada se puso a buscar a Dios y se encuentra con un ángel que está peleando con él y que ahora le está diciendo, déjame, porque antes de que amanezca yo me tengo que ir. Alza tus manos al cielo. Él estaba diciendo, antes de que amanezca yo me tengo que ir. Él dice, el ángel lo que le está diciendo es, la pelea tiene una fecha donde va a claudicar. La pelea tiene un horario donde tiene que terminar, donde yo me tengo que ir. Dice, antes de que amanezca, yo ya me tengo que ir. Hermanos, antes de que amanezca, antes de que salga el sol, esa batalla va a terminar. Y esta palabra va para los que están peleando, los que están batallando, inclusive buscando cambios, buscando la bendición de Dios, buscando remendar aquello que a lo mejor empezamos con el pie izquierdo. Pero el Señor dice, soporta un poco más, porque ya está rayando el alba. Cuando raye el alba, vas a tener una victoria grande para tu vida. Soporta un poco más, soporta un poco más de lucha, un poco más de batalla, porque antes que raye el alba, yo te doy la victoria, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Soporta un poco más. Soporta. La historia bíblica dice que el ángel le decía, soltame. Y hay una manera de pelear con Dios. Micaela leyó el pasaje bíblico. El ángel cuando lo bendijo le dijo que has luchado contra los hombres y contra Dios y has vencido. Y hay una manera de luchar contra Dios. Y Jacob nos las enseñó. Decirle al que tenés al lado, abrazalo a Dios y no lo dejes ir. Dice que lo abrazó y le decía, déjame. Me tengo que ir, pero él lo abrazó fuerte, lo agarró y dijo, yo no te voy a dejar. Hermano, cuando la iglesia aprende a abrazar fuerte la presencia del Espíritu Santo, cuando la iglesia empieza a abrazar fuerte al Señor y el Señor te dice, déjame que no te voy a dejar hasta que me bendigas, esa es una clave.
oraciones románticas no nos dejan más que una caricia, alguna lágrima derramada, pero alguien que quiere que su historia cambie, alguien que quiere que su nombre cambie, alguien que quiere que un avivamiento se encienda, alguien que quiere que los milagros empiecen para otras familias, alguien que quiere romper con un espíritu de destrucción familiar, tiene que abrazar a Dios fuerte. Tiene que abrazar al Espíritu Santo fuerte. No te dejaré hasta que me bendigas. Mira si te agarra alguien del cuello así, te dice, no te largo hasta que me bendigas. Imagino la cara del ángel diciendo, ¿y este loco? Jacob sabe que está delante de una entidad espiritual y es ahora o nunca. Hoy estaba hablando con mi esposa. Hace varios años atrás llegó un día que pasé de sentir la presencia de Dios en una reunión a sentir que Dios me estaba llamando a estar con Él. Que Dios me estaba llamando. Entraron dentro mío un fervor por la oración, un fervor por orar, como el que yo no tenía. Oraba promedio, pero me entró un fervor por buscar a Dios. Y Dios me estaba llamando. Y vos pensás, pero si yo ya soy tuyo, Señor, y yo te entregué mi corazón. Es cuando Dios te está llamando al monte, Dios te está llamando. Decirle a alguien, quizás Dios te esté llamando a vos esta semana también. Vamos. Ya no se trata de hacer un devocional, de escribir una palabra. No. El llamado de Dios. Y el Espíritu Santo sentía que me ponía un espejo y me veía yo que tenía que empezar de cero, que tenía que empezar de nuevo, que no había hecho nada para Dios. Y lloraba, me drenaba. Sentía que me drenaba espiritualmente. Hermanos, qué lindo porque nunca me había pasado y no sabía qué hacer. El Señor me decía, no tienes que hacer nada, solo acércate, búscame. Pero nosotros tenemos una doctrina que todo lo queremos entender y Dios te dice, hay cosas que no las vas a entender y simplemente las voy a hacer, dice el Señor. Y hoy tengo la impresión que el Espíritu Santo está llamando a más de uno. Y ya estás en Él. Pero Dios te está llamando para algo más. Porque se tomó en serio algunas palabras que pudiste haber dicho hace tiempo atrás. Hermanos, dice la historia bíblica que el ángel hirió en el muslo de Jacob y Jacob recibió un golpe fuertísimo, pero él seguía luchando, seguía peleando. Quedó rengueando, pero seguía peleando. Y yo sé que hoy hay muchos que están rengueando, pero no dejan de pelear. Él estaba rengueando, pero igual peleaba. Y Dios está viendo tu corazón. Cuando inclusive sin poder levantarte estás peleando desde el piso. Dios está viendo que estás ganando tu victoria, estás ganando tu bendición. Porque la bendición que Dios le está dando es que cambie su nombre, porque si cambia su nombre, cambia su vida. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendiga. El ángel le pregunta el nombre y le dice, no te llamarás más Jacob, ahora Israel, y listo. Él llegó como Jacob, pero se fue como Israel. Si viniste como Jacob, no te vayas como Jacob. Andate como Israel. Andate como Israel. Decirle, Señor, no me quiero ir rengueando, pero cambia mi realidad. Toca mi vida.
Dice la Biblia que ese mismo día Jacob pudo cambiar el nombre de un lugar y le puso un nombre al lugar Peniel. Hermanos, cuando Dios cambia tu nombre, cuando Dios cambia tu vida, Dios te da la autoridad para que cambies el nombre de cosas, el nombre de situaciones, el nombre de realidades, de lugares. Solo al que Dios le cambia el nombre. Y la historia bíblica dice que se convierte Jacob en Israel y Dios empieza a bendecir a todo el pueblo. Hay reconciliación entre los dos hermanos y se funda la nación que hoy conocemos. Y dice el Señor: orad por la paz de Jerusalén, de Israel, sean benditos los que te bendijeren. Es una tierra bendecida por Dios. Pero ¿cómo empezó? Con un hombre que buscó una bendición de la manera que no tenía que buscar. El Espíritu Santo nos va a dar victoria hoy para que levantemos cabeza y entremos en la posesión, para que no claudiquemos. Pero Dios dice: quiero que agarres la bendición, pero no a tu manera, sino a mi manera. Hoy por hoy no importa si somos segundos, terceros, cuartos o quintos, si nacimos, en ese lugar. Hoy la bendición de Dios ni reposa sobre el primogénito. Dice la Biblia que Dios tenía a David como primogénito, cuando los que sabemos la historia de David era el último de 8 hermanos. Pero para Dios, él era un primogénito. Hermanos, si nosotros vamos a la Biblia, el primer hijo de Abraham era Ismael, pero Dios bendijo a Isaac. En la historia de Isaac la estamos leyendo. Era Esaú, pero Dios bendijo a Jacob. Y si vamos a la historia de Jacob, era Rubén, pero Dios bendijo a José. Así que no importa cuál sea el número de hijos que sos, cuando Dios te está marcado, te tiene marcado, marcada para bendecirte, Dios te bendecirá, aunque seas adoptado y ni siquiera tengas lazos de sangre con tu familia, no importa, porque la sangre más fuerte que hoy corre en nuestro corazón es la sangre preciosa de Cristo, aquella que fue vertida en el Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dan un aplauso a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Así que hoy quiero que entendamos que Jacob tenía una bendición, pero nunca la pudo disfrutar hasta que Dios no cambió su nombre. Es como tener un cheque sin cobrar. Es como tener dinero en una cuenta sin poder sacarla. Era como tener el auto de tus sueños pero sin ruedas. Él tiene una bendición que nunca se pudo manifestar, a menos de que Dios no le cambie el nombre. Hay gente que dice: pastor, tengo todo. Tengo una casa, tengo un vehículo, tengo mi familia, tengo trabajo, pero no puedo disfrutar nada. Necesitas que Dios cambie tu nombre. Pastor, tengo esto, tengo lo otro, pero no lo puedo disfrutar. Y hoy no vamos a hacer la pericia de dónde sacamos la bendición. Ya está, las cosas viejas pasaron. Pero hoy vamos en búsqueda de que Dios cambie nuestro nombre. Porque si cambia nuestro nombre, cambia toda nuestra realidad y de los que vienen atrás de nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana, es un legado que estamos dejando no solo para los nuestros, sino para una ciudad, para una comunidad. Ponernos en las manos de Dios. No sé cuántos años, si Cristo no viene antes, nosotros vamos a permanecer cronológicamente. Pero que quede una huella, hermanos. Que quede una huella. Que quede una huella en esta ciudad. Que fuimos un pueblo fiel que le queremos a Cristo. Y por encima de nuestros errores, peleamos con Dios y vencimos. Amén. Ponete de pie por un momento.
¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¡Fuerte! ¿Quién como Jehová? Vamos a cantar. ¿Quién como Jehová? ¡No se escucha! Otra vez. ¿Quién como Jehová? Declararlo con fe. ¿Quién como Jehová? Mientras estás declarando eso, Dios está peleando más de una batalla. Un día Dios le dijo a Josafat: la única estrategia de batalla que te doy hoy es adorarme, nada más. Porque mientras me estás adorando, yo estoy ganando tus guerras, tus batallas, tus discordias. Vamos, ¿quién como Jehová? Esa. ¿Quién como Jehová?